Buenas noches, buenas noches. Nos vamos conectando. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Hola María Eugenia, sí, se escucha, se escucha. ¿Cómo Ya, qué estás? bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo no trabajo a esta hora. Ay. Estoy haciendo una excepción. Bueno, gracias por eso, gracias a tu esposo por permitirlo. Yo sé que Gracias. tú tienes reglas muy estrictas con él para separar el hogar del trabajo, pero bueno, nada, Exacto. yo creo que hay cosas que debemos permitirnos para poder llegar y conectar con mucha gente que le hace mucho bien. Así es. Por eso estoy acá. Que bueno, ahí vamos viendo cómo la gente se va conectando. Me han escrito muchos, ¿sabes? Están muy, con mucha Entusiastas. expectativa, entusiastas de escucharte, de escucharnos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá estoy, hasta acá estoy viendo a las personas. Hola Erika. Hola Elisa. Ahí estoy viendo varias personas conocidas que tienen mucho interés de esto que vamos a conversar ahora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el tiempo apremia, vayamos avanzando. Sí, vamos, Bienvenidos a los que ya vamos. están. Hola a todos. Vane López, a todos los que están entrando. Bueno, para los que no me conozcan, soy Marco Carvajal, soy médico internista. Estamos desde el Instituto de Medicina Funcional Integral y feliz y contento de presentarles a María Eugenia Castillo Thor. Ya hice la corrección de tu apellido por si acaso. Gracias, gracias. Bueno, María Eugenia es parte de nuestro staff del instituto. La voy a presentar, después voy a contarles la historia de cómo la conocí. Ella es psicóloga clínica hace muchos años. No significa nada sobre su edad, pero tiene amplia experiencia. Tiene estudios en psiconeuroinmunología, en bioneuromoción, biodecodificación biológica, psicosomática clínica y obviamente dirige talleres hermosos de sanación, ¿no? A los cuales he tenido la oportunidad de ir mitad a uno, mitad a otro, porque no me daba el tiempo, pero hice dos en Hiciste tiempos uno correctos. completo en dos partes. Exacto. Y bueno, tuve dos Sí. grupos, ¿no? Y eso me enriqueció Tuviste más. dos grupos, sí, eso fue una ganancia. Así es. Bonito. Entonces, Sí. fue muy lindo. Y bueno, estos talleres son maravillosos y ayudan a mucha gente, ¿no? Entonces, María Eugenia, hemos juntado un poco esfuerzos para cada uno desde su perspectiva podamos ayudar a la gente, ¿no? Yo creo que María Eugenia tiene una perspectiva médica también. Yo sé que tú quisiste ser médico, ¿cierto? Hasta que encontré esta orientación psicosomática o semi-psíquica, semi-biológica, era un médico frustrado. Pero ahora ya no. Exacto. Entonces Eso te lo puedo decir. yo lo descubrí Sí, un poco más tarde, entonces ya era muy complicado retroceder, pero sí. me complementó mucho y definitivamente nos cruzamos en el camino, no son coincidencias, creo que el mundo nos unió por algo y hay que darle gracias a Marisol Hacha, creo que fue quien nos presentó, ¿te acuerdas que nos Marilú, enseñó? Marilú. Marilú, Marilú, Marilú. Marilú Hacha, sí. Bueno, Se me ha Marilú un olvidado día, de pasarle. ¿Ah? Marilú se me acercó un día, ¿no? Con toda respetuosa y como es ella, y me dijo, doctor, usted Sí. hace biodecodificación, ¿no? Yo la miré como diciendo, ¿qué me estás diciendo, no? ¿De qué Y ella fue la planeta que, eres? exacto, ¿no? Y me explicó un poquito y me dio un libro y me dijo, yo quiero que tomes un café con una persona maravillosa. Y ahí sentí el llamado y nos juntamos ahí en el polo, nos tomamos un café y ahí empezó nuestra relación, Sí. donde tú has sido parte de mi sanación que hoy está en proceso. Todavía hay mucho para trabajar, pero también me hizo Gracias. descubrir todo este mundo que ha ido enriqueciendo mi perspectiva sobre la salud, sobre la medicina, sobre la sanación, ¿no? Gracias. Gracias. Un honor poder haberte aportado, Marco. Es obviamente sin ningún interés, solamente el interés de colaborar y de lograr, digamos, una mejor salud, una mejor calidad de servicio a las personas, ¿no? Y mejores Eso es lo más resultados, ¿no? importante. Mejores Mejores resultados. resultados, sí. Sí, Exacto, claro. ¿no? Más rápido, más barato
y ¿cómo se llama? Y sin tantos efectos colaterales. Exacto, ¿no? Y menos cómplices de enfermedad, sino más bien tratando de que la persona sane, ¿no? Así es, así es. Qué lindo. Bueno, María Eugenia, entonces nada, pues metámonos un poquito en el tema. Ya nos hemos Encantada. presentado. El título del live tiene que ver con lo que estamos hablando. En el live anterior que estuve con Denise Johamovich, hablamos un poco del origen de las enfermedades. Hablamos pues de todo esto, pues la parte emocional, la actividad física, la nutrición, el buen sueño, la microbiota, la parte digestiva, en términos generales, pero ahora contigo vamos a aprovechar un poco y meternos un poco más ya en lo que es la biología de las enfermedades en relación a la emoción, ¿no? El título es ese, ¿no? De la emoción a la biología, origen y activadores de enfermedad, porque a veces son el origen, pero a veces también son los detonantes, ¿no? Son el switch que emprende Exacto. el proceso biológico de enfermedad. Sí, es Este, cierto. Mi primera pregunta, porque obviamente tú eres la experta, yo soy el alumno, ¿no? De todo esto, y no pretendo dar terapia de bioneuroemoción, simplemente les enciendo el camino y ya te las derivo a ti y a tu hija y a todo tu equipo que trabaja con nosotros para empezar este trabajo integral, ¿no? ¿Qué es la emoción? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué significa la emoción? ¿Qué significa o qué es? O sea, son dos cosas diferentes. Mira, la emoción podríamos decir que es un sentimiento, es una energía, es algo que se siente, ¿no? Que se experimenta con todo el cuerpo, ¿no? Cuando yo le pregunto a las personas dónde sienten la alegría, o sea, la sienten en todo el cuerpo, no la sienten en la boca, en la cara, en la piel, no, la sienten en todo el cuerpo. Y cuando sientes la pena, también la sientes en todo el cuerpo, ¿no? Al principio, cuando yo daba charlas de psiconeuroinmunología y les decía, bueno, si ahorita tienes una llamada y te dicen que han atropellado a tu madre, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿No? Entonces, obviamente, todo el mundo cambiaba su expresión de la cara y tenía como un bajón creado en ese momento, pero sí se sentía una emoción fuerte que te afectaba todo, lo físico, lo mental, lo emocional, son partes del mismo todo biológico, ¿no? Lo que pasa es que las emociones tienen una especie de intermediación entre lo físico y lo neurológico, ¿no? La emoción se cifra en neurotransmisores, se cifra en hormonas, se cifra en sustancias bioquímicas del cuerpo. Entonces, inmediatamente todo el cuerpo lo lee el sistema inmune, lo lee el sistema nervioso, lo lee todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, la emoción que realmente termina siendo tóxica y que te puede generar, digamos, un efecto colateral no deseado, por decir así, es la emoción que no se expresa, es la emoción que se reprime. Entonces, obviamente es más frecuente que uno reprima emociones negativas a que uno reprima emociones positivas, ¿no? Entonces, Sí, claro, hay las emociones, diferentes factores para eso, ¿no? Y la emoción es claro, eso, ¿no? La emoción es algo que si bien es cierto, sucede en nuestro ser, tiene que ver con la percepción, ¿no? Cómo percibimos el mundo exterior es percibido a través de nuestros sentidos y se conecta con experiencias previas que determina una respuesta emocional que realmente es una respuesta física con liberación de neurotransmisores, adrenalina, cortisol, insulina, etcétera, etcétera, que etcétera, obviamente etcétera, va a etcétera. generar un cambio, ¿no? Yo he tenido Exacto. situaciones y creo que todo el mundo, ¿no? Cuando tenemos una mala noticia, y una vez tuve una experiencia muy notoria cuando yo estaba despierto a eso, me dijeron pues que me dijeron algo específicamente, no vale la pena recordarlo, pero llegué corriendo a mi casa y tuve una diarrea tremenda, ¿no? Claro, Entonces, exactamente. Así, y cuando ya tú te metes en este mundo, tú comienzas a leer tu cuerpo y a reconocer qué cosa es lo que te activa a ti, ¿no? Ahora, es posible que esta emoción que te causa, esa noticia que recibes, ¿no? Tenga relación con otra vivencia previa o tenga también relación con alguna vivencia tuya inconsciente que no recuerdes, pero que activa también necesariamente tu cuerpo como una reacción, digamos,
de desintoxicarte, o como una reacción de huir, o como una reacción simplemente de sentirte embargado por algo que no puedes manejar, ¿no? No Una puedes, reacción de rechazo, como por ejemplo puede ser una alergia, como puede claro, una ser alergia o una una, diarrea, o sea, son reacciones automáticas del cuerpo que tienden a liberar algo, ¿no? sí, Liberar sí, algo que, dime. sí, y hay un cuadro que, digamos, sorprendió mucho cuando yo todavía no estaba conectado, que es el síndrome del corazón roto, que se llama el síndrome de Takotsubo, ¿no? Que se Ya. daba que había una falla del corazón en la punta sin que haya infarto, pero que se daba por un estrés agudo, por una situación de mucho estrés. Entonces los cardiólogos entraban al cateterismo y no encontraban nada, simplemente la punta del corazón dejaba de funcionar bien, en relación a Ujú. una experiencia emocional muy intensa, ¿no? Entonces, eso fue una puerta de entrada también de decir, oye, el estrés es real, no es ficticio, no es una cosa separada del cuerpo, ¿no? No, para nada. Y tú sabes que, ¿cuántos años tenemos hablando en medicina? Porque realmente me tomo el derecho por asalto de hablar de la medicina, aunque no me gradué de médico, pero ¿cuántos años tenemos hablando de estrés? Ni 100 años, ni Ni siquiera 100 100 años, años. ¿no? Bueno, Hans Selge Hans comenzó. Selye en el 35 fue el primero que Ajá, describió como el síndrome general de adaptación, ¿no? exacto, y eso fue como consecuencia ya de las secuelas de las guerras, de las grandes guerras. Y él era simplemente, Exacto. creo que un estudiante de medicina, un chico recién graduado, y observaba este síndrome de adaptación. ¿Y qué pasaba con todas estas personas que él tenía contacto en esa época? Que tenían pues mucha carga emocional, mucho dolor, mucha dificultad para encajar eso con una vida saludable, ¿no? Muy Sí, es muy difícil, difícil, es muy difícil. María es muy Eugenia, ¿qué difícil. es Hay un... un detalle quiero subrayarte una cosita bien importante, que este estrés y esta reacción, digamos, patológica que se puede producir a partir de una relación, de una emoción o de una vivencia, es muy subjetiva, ¿no? Por eso es que Hipócrates decía, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Hay enfermos. Cada caso nos lleva a un reto para entender su situación particular, ¿no? Porque los otros casos que hemos visto a veces no nos sirven como referente para entender este nuevo caso. Sí, es muy Ya, ok. subjetiva y muy individual, ¿no? Muy Y individual, muy ¿no? individual, muy Y respecto es, de su propia vivencia y de su historia, y como tú sabes, también del árbol genealógico lamentablemente también ingresa ahí en el bagaje de las posibilidades. claro que sí. Sí. Te hago una pregunta. De la emoción Dime. al bioshock. ¿Qué es el bioshock? Que lo he leído tantas veces, Hoy leyendo a sí, los el maestros, Bioshock. Celan, desde Claro, Hammer, Celine, Yotsun. Corbera, todos hablan del Bioshock. Mira, el Bioshock es una emoción muy intensa que te paraliza, en la cual tu cuerpo no tiene una respuesta. ¿Entiendes? O sea, es como que a un niño se le muere su madre, él no tiene recursos para enfrentar esa realidad. Es un Bioshock, ¿no? Ahora, claro, te estoy hablando de una cosa que todo el mundo entendería, ¿no? Pero, digamos, hay en nuestro país, en el año 70, con el terremoto de Huaraz, que se comió una ciudad y qué sé yo, hay muchas personas que vivieron un shock colectivo y que no tuvo solución, y que de alguna manera se ha impactado su biología, y esto ha pasado a la segunda y a la tercera generación como un pánico ante los temblores bueno, que no es real ante los temblores de ahora, pero que se construyó en ese Bioshock del año 70. ¿Me entiendes? Impregna la biología o el ADN con esa experiencia traumática, y como no hay solución porque se destruye todo, hay gente que se fue, no sé, pues al colegio y regresó y no había papá, no había mamá, no había casa, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas eso? Simplemente es como que el pico de cortisol te deja paralizado, ¿no? O sea, es una de las características del estrés extremo, que te paraliza, ¿no? Entonces, ¿cómo vives lo que sigue? Lo que sigue después de un Bioshock, lo vives como zombie, como medio
sin darte cuenta y te vas adaptando. En paralelo, ¿no? Ajá, Paralelo. te vas adaptando así más o menos por inercia, ¿no? Y luego es posible que en algún momento algo subjetivo relacionado con ese bioshock vuelva a aparecer en tu vida y te detone. Listo, entonces ¿Entiendes? pasando del BioShock queda clarísimo, ¿no? Es una emoción muy intensa en la cual pues es tan intensa que impregna el ADN, ¿no? Que incluso lo puedes trasladar a tus generaciones si es que no lo trabajas correctamente, ¿no? Entonces ahí del Ujú. BioShock pasamos a un conflicto, ¿cierto? Sí, ¿No? Y del a un conflicto, conflicto, a un conflicto que a veces no es consciente, ¿no? Entonces, por eso es que es tan frecuente la incidencia de enfermedad generada por el bioshock. Porque imagínate que, por decirte, el bioshock fue que tú estabas almorzando y mientras que estaban almorzando recibieron la noticia de la muerte de alguien. Y de repente haces una alergia alimentaria. Pero resulta que lo que estaban comiendo ese día, algo que nadie se acuerda, era eso que ahora te causa alergia. ¿Entiendes? Entonces tú claro, por supuesto. reaccionas protegiéndote de ese bioshock con la reacción o con la hiperreacción del sistema inmune para defenderte del sufrimiento que te causó eso hace 800 años que ni siquiera te acuerdas que comiste. Pero Exacto. simbólicamente, o sea, la relación entre el bioshock y la enfermedad es arbitraria, subjetiva y simbólica. Y no Sí, no, importa cuánto tiempo haya pasado. yo te cuento un BioShock de una de mis pacientes, ¿no? Que esta chica fue la que recibió la llamada de una muerte violenta de su hermano y la llamada sucedió a las 10 de la noche. Entonces, durante mucho tiempo ella empezaba sus crisis de migraña, que ahora vamos a hablar un poquito de migraña, a las 10 de la noche. Y si obviamente había una llamada telefónica, pues era peor, ¿no? Claro. Entonces, inconscientemente ella no relacionó, pero su parte biológica pues era como que revivir esa Claro. situación y disparar este estrés agudo que se expresaba como migraña, ¿no? Ujú. Exacto. Exacto, es totalmente lógico para mí, ¿no? ¿Cómo Pero para pasamos? poder llegar a esa unión del síntoma con el bioshock, o sea, tienes que hilar muy fino y ser muy sensible para captar un poquito por dónde va el problema de la persona, ¿no? Y bueno, Exacto, generalmente cómo los se dramas de pasa, la familia. cómo se pasa de ahí, ¿no? Justo que estás mencionando, cómo pasamos de esta emoción guardada, de este bioshock, de este conflicto al síntoma y a la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se Mira, pasa eso? el síntoma te permite liberar la emoción reprimida. ¿Entiendes? Como te quedas paralizado en el momento del bioshock, cuando viene el síntoma, o sea, imagínate que esa chica tiene un dolor emocional que la paraliza en el momento en que recibe la llamada de la muerte trágica del hermano. Pero como es un drama tan grande, o sea, no hay palabras, no hay lágrimas y más ver a la mamá que convulsiona ya es suficiente, ya no puede además llorar, además gritar, además patalear, ¿no? Entonces, cada vez que son las 10 de la noche y hay una llamada, ella se permite sentir ese dolor. O sea, trasladado simbólicamente al dolor en la cabeza, porque es digamos, una migraña, pero es como si ella, en algún momento, en algún resquicio de segundo de cuando recibe la llamada, ella se culpara de por qué ella tuvo que recibir la llamada, por qué ella no pudo hacer algo, mejor lo hubiera dicho de tal manera, mejor lo hubiera dicho de tal otra manera. Y entonces ahí es donde viene esa impotencia que se expresa con migraña, porque ella podría haber tenido, no sé, pues una otitis, ¿no es cierto? Exacto. Pero tiene una migraña. Entonces, la migraña también tiene un contenido específico que nos revela de qué manera está procesando la persona ese dolor, ¿no? Entonces, es interesante porque con esto estamos llegando a la conclusión que el síntoma o la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo para sanar algo que tienes y no has trabajado. Sí, así es. Bueno, hay Entonces, muchos libros sobre eso y lo más interesante de todos esos libros que hay sobre el tema
¿no? La enfermedad como mensajera, la metamedicina, la medicina bioemocional y todas esas cosas, es que todas las han escrito médicos. Eso es lo que a mí más me ha sorprendido. No lo han escrito psicólogos ni terapeutas, no. Son libros escritos por médicos. Entonces voy a empezar a escribir mi libro. Yo también. Yo también tengo que comenzar a escribir. Cuando escriba mi libro, te voy a dar para que hagas el prólogo, ¿ya? Y cuando tú escribas el tuyo, yo te hago el prólogo. Cerrado, cerrado. Entonces Ya, eso es muy interesante y enriquecedor, porque obviamente estamos hablando en general, pero que entienda la gente que la enfermedad en realidad no es un problema, sino una oportunidad, un mensaje del cuerpo para sanar algo que tenemos todavía conflictuado, nuestro o en el ADN guardado, ¿cierto? Sí, y que eso es bien importante mencionarlo, porque generalmente cuando las personas tienen un síntoma, están desesperadas por librarse del síntoma y no tienen paciencia para profundizar en la causa, solamente quieren que no esté, ¿no? Entonces, en algún momento hablaremos de los pacientes con cáncer. Tú sabes que muchos años he trabajado con pacientes con cáncer y muchas veces los pacientes me decían, no, doctora, yo quiero rebobinar el tiempo y que estos 3 meses que estoy enferma no existan y volver a mi vida anterior donde yo era feliz. Y yo les decía, no te creo, porque cuando estabas en esa vida feliz ahí te enfermaste. Entonces, algo debe haber estado mal, algo no te debe haber gustado, algo te debe haber hecho infeliz, porque si no, no creo que te hubieras enfermado, les decía, ¿no? Exacto, exacto. Y aprovechando la circunstancia y antes de entrar a la migraña, porque ese es de la primera parte, me quiero quedar con eso y creo que tú también, que la enfermedad es un mensaje del cuerpo para sanar algo que está oculto y guardado y nos hace daño. Y quiero de repente mencionar algo que hoy por hoy nos está pasando a todos, ¿no? Y mandarle un saludo a la gente que está luchando en este momento por su vida y que obviamente recibe el tratamiento médico, pero también tiene que trabajar en la emoción. Y le mando saludos a Silvana, hoy le he visto, le prometí que le iba a mandar saludos, nos está viendo. Y que por ejemplo, preguntarte a ti, ¿qué significa emocionalmente una neumonía, no? Un miedo a morirse. Pena también podría ser. Todo lo que está en el pulmón gestiona las penas, según la medicina china. Ahora, yo no soy experta en medicina china, pero como que es común, ¿no? Dicen que cuando te llenas de mocos, también es como que estás drenando y las lágrimas que no te salen por los ojos te salen por la nariz, ¿no? Entonces, y cuando esos mocos los guardas y los retienes, se infectan y se convierten en una neumonía, y entonces tú también te estás un poco volviendo un poco adicto a tu tristeza, ¿no? O sea, que la escondes. Todos tenemos esa responsabilidad. Hoy día hablaba con una paciente que me decía, uy, no sé qué me pasa, estoy 3 días bien, 2 días mal, a veces, pues la tristeza. Y le digo, la tristeza es parte de la vida, acéptala. O sea, si un día no sale el sol, no pasa nada. Entonces, si estás con pena, siente la pena, pues. Mira que la pena también tiene su parte bonita, ¿no? O sea, es un poco oscura, pero tampoco tiene que ser todos los días brillantes, porque si no, nos vamos a enfermar tratando de maquillar toda la realidad y sin aceptar lo que realmente nos está pasando, ¿no? O sea, podemos estar con pena porque se murió alguien, podemos estar con pena porque a alguien se le murió a alguien, podemos estar con pena porque hace 10 años que se murió alguien, podemos estar con pena porque sabemos que alguien, no sé, pues perdió el trabajo, o porque una persona muy cercana perdió un hijo. O sea, hay muchas opciones, esa es la realidad, no podemos editar esa realidad y pretender que existe un mundo perfecto, ¿no? Perfecto, claro que sí. Es así, ¿no? Y lo interesante es verlo desde las dos perspectivas, ¿no? Tengo que cuidar mis emociones y no significa no sentir, sino sentirlas, expresarlas para no enfermar. Y del otro lado, si ya estoy enfermo, hay que buscar qué emoción me está enfermando, ¿cierto? Entonces, tenemos los dos puntos de vista. Es increíble porque a veces tú les dices a las personas,
por ejemplo, ¿qué te acuerdas no sé si te conté un caso que ni siquiera era tu paciente? Una chica que tenía artritis, que no sé, tengo muchos casos con personas con artritis, pero a esta chica le dije, haz la lista de todas las cosas que te han dado rabia en tu vida. O sea, se pasó, no sé, pues de trasnoche haciendo la lista, no sé cuántas páginas le salieron, le dio náuseas, no pudo comer en 24 horas, pero al tercer día ya no tenía nada. Y tenía Exacto. como 15 años de enfermedad. No, hemos tenido casos exitosos y podemos pasar a un live contando, ¿no? Este conflicto emocional, ¿te acuerdas? Una señora que tenía infecciones urinarias durante 3 años y su historia, que la cuento siempre, es de que ella tenía un esposo que vivía viajando por el mundo y le había generado un palacio en su casa donde ella era la ama y señora y la reina y vivía y hacía y deshacía todo, ¿no? Hasta que el esposo se jubiló y vino a vivir en la casa, ¿no? Al ser el dueño de la casa, porque él la pagó, pues hizo y deshizo con la casa y ella no podía decirle, oye, esta es mi casa, porque en realidad él la pagaba, ¿no? Entonces empezó a expresar su cuerpo con infección urinaria, ¿no? Sí. Y como ya conocía yo esto, yo le dije de frente y me dijo, doctor, ¿cómo sabe? Territorio, ¿no? Sí, territorio, sí. Entonces trabajó eso contigo y desaparecieron las infecciones urinarias. Desaparecieron las infecciones urinarias, es verdad. Sí, o sea, tuvo que aceptar, enfrentar, ahí sí enfrentar, ¿no? Negociar, ponerse de acuerdo, no, tú la pagaste, pero yo también he vivido acá, bueno, tú dirige, no sé, esto, yo voy a dirigir esto, ¿no? O nos turnamos y ya hay paz, ¿no? Correcto, y se sana, ¿no? Y se sana la relación, se sana el conflicto, se sana la enfermedad. Exacto. Y le agradecemos a la enfermedad por haber venido a nosotros y habernos expresado eso. Si yo no le hago caso, pues va a crecer y nos puede llevar a una situación mayor, ¿no? Sí, pues eso es algo que pasaba también bastante frecuente con los pacientes con cáncer, pues que podían lograr cambiar su vida a través de este freno en seco que les producía la enfermedad, ¿no? Porque era como que les ponía su vida en hold y la podían pensar, ¿no? Y la podían sentir y podían decir, si sigo viviendo, ¿qué voy a querer cambiar en mi vida, no? O sea, tenían esa posibilidad porque era como de vida o muerte, se la jugaban todas, ¿no? Y después se sentían tan agradecidos porque si no hubieran tenido pues ese paro con la estrella incluida, no hubieran nunca podido cambiar, ¿no? Correcto. Entonces, quedémonos con eso, ¿no? De la enfermedad es un mensaje para sanar algo que está oculto. El cuerpo nos está avisando. Y el cuidar tus emociones te va a permitir no enfermar, ¿no? Así es. Y obviamente tenemos ahí el manejo integrado, ¿no? Yo veo la parte médico, introduzco un poco eso y de ahí tú me ayudas mucho y siempre para que esta persona resuelva sus emociones y nos permita pues tener una sanación completa o plena o en su defecto pues darnos un proceso de trabajo, cada uno tiene su proceso, podemos tener resultados maravillosos, como una paciente, Pilar, no sé si te acuerdas, le dolía el hombro, la iban a operar y la vi y te la mandé porque el dolor en el hombro es algo que ya no quieres cargar, ¿no? Sí. Y obviamente ella estaba cargando, no vamos a decir a quién, pero lo despachó y nunca más se operó. Y le dije al toque, ¿no? No sé, inmediatamente. Y en ella, por ejemplo, fue maravilloso. Al día siguiente le desapareció el dolor y no se operó y hoy por hoy pues está liberada de ese dolor, ¿no? Entonces es impresionante y hay personas que sí necesitan más tiempo, más trabajo, ¿no? Entonces cada trabajo es individualizado, tampoco crean que, ok, encontré la emoción y me sané, no. Cada persona tiene su proceso, es individual, es muy personal, ¿no? Muy subjetivo. Es muy personal, sí. Y depende también del compromiso que tengamos, ¿no? Yo soy sincero, soy de los peores pacientes. María Eugenia me han mandado a hacer 20 cartas y he hecho una nada más y las otras están pendientes, así que por eso no la quería visitar porque ya sabía que me iba a decir si había hecho mis tareas. Sí. Bueno, así pues, pero igual vas avanzando, porque además una de las cosas que también es real es que a veces los pacientes te muestran cosas que tú no ves de ti mismo.
Son expertos, Entonces, en el exacto. trabajo con los pacientes, es como que eso que tú no quieres enfrentar de ti mismo, se te presenta y lo tienes que ver, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Margenia, qué lindo estar conversando juntos, qué lindo, ¿Qué, y compartir qué más quieres nuevamente hablar de esto. migraña o ya se nos acabó el tiempo? No, no, sí, empecemos por hablar por migraña. ¿Es tu primer live, Ya. tu segundo live? ¿Eres un experto en live? Oye, no, me estoy entrenando contigo. Bueno, estamos en ese No, mismo está bien. proceso y de verdad que bastante bien y bastante cómodo por tu compañía. Hablemos de la Gracias. migraña, ¿no? La migraña es una enfermedad incomprendida, ¿no? Yo le llamo enfermedades incomprendidas, la migraña, fibromialgia, este, la fatiga crónica, el colon irritable, la gastritis persistente o disfuncional, el síndrome de hipersensibilidad central, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de patologías que no hay un origen, no hay una causa desde el punto de vista médico clásico, y obviamente sí tenemos patrones, ¿no? Una predisposición genética, tenemos un tipo de personalidad, la persona con migraña es una personalidad A, muy exigente, muy entregada al trabajo, a demostrar que es muy capaz y nunca encuentra pues la aceptación y la bendición de su jefe, de su padre, de lo que sea, y obviamente comienza a tener expresiones de dolores de cabeza, ¿no? De la parte biológica, pues hablamos de que hay una contractura que chanca el Arnold, chanca los nervios, comienza a tener neuropatías, activa el trigémino y el trigémino genera náuseas, ¿no? En mi vida he tenido muchas pacientes con migraña y las trataba de manera convencional. Entonces me volví un experto en dar medicamentos, ¿no? Y que hacía combinaciones espectaculares y mejoraba, pero al final las mejorías eran muy temporales y después volvía al ciclo, ¿no? Entonces era frustrante para mí, para los pacientes, cuando el enfoque era 100% médico y nada más nos quedaba, bueno, tienes que aprender a convivir con eso, es así, genéticamente tu abuela fue así, tú le has heredado y no hay más, ¿no? Pero yo sentía que había algo más, ¿no? Siempre les pedía que hagan yoga, que hagan ejercicio, que coman sano, y obviamente he complementado mis manejos con esas cosas que funcionan bastante bien. Desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Qué es una migraña desde el punto de vista de biodecodificación? ¿Qué nos está diciendo la migraña? ¿Qué emoción estamos guardando? Bueno, estamos guardando una gran desvalorización. O sea, tú mismo lo has dicho, la personalidad tipo A, la que se exige mucho, la que siempre está como estresada, la que siempre está queriendo demostrar que sabe, que puede, que tiene la solución, que no es menos que nadie, o que es más que todos, no sé, ¿no? Entonces hay un, ¿cómo te puedes? Hay una especie de desfase en los migrañosos, bueno, en las migrañosas, porque son 3 mujeres a un hombre más o menos que sufren migraña. Entonces siempre hay como un desfase, como que lo emocional lo reprimen, ¿no? Están muy en lo mental, ¿no? Están en el trabajo, en la solución del problema, en lo que debería ser, en lo que está mal, en lo que los demás tienen que cambiar, ¿no? Están muy en lo mental, entonces no se sienten ni siquiera a sí mismas, entonces se postergan, se postergan, se postergan, y viven un estrés intenso, ¿no? Que bueno, yo no sé si generará temporalmente una vasoconstricción a nivel central, y luego cuando ya no dan más, pues una vasodilatación que se encharca todo y ya es como que ya no puedo más, ¿no? Y es una reacción como de compensación a esa sobreexigencia, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos una paciente que trabajaba una barbaridad y que las migrañas siempre las tenía el fin de semana? Sí, claro, claro, porque no se permitía descansar, ¿no? Porque No se para ella permitía descansar. descansar era faltar a su responsabilidad, a su perfección, son Sí, muy... Y lamentablemente el tema está, y lo hemos conversado también, de que todo ese esfuerzo no llega a satisfacer, ¿no? sí, es Porque ahí como que también, tengo que trabajar de lunes a viernes porque es mi responsabilidad y tengo que demostrar que soy la mejor para que no me boten del trabajo, pero todo eso lo hago para poder disfrutar el fin de semana con mi familia, pero al final no disfruto ni el trabajo ni la familia, ¿no?
O sea, estoy atrapada en una circunstancia agotadora constante, ¿no? Entonces, no funciona, pues, o sea, es muy doloroso, pero el dolor se expresa físicamente. Es algo que yo siempre digo, ¿ah? El dolor físico es una traducción de un dolor emocional no expresado. Exacto. O sea, siempre es una frase que... ¿Qué hay de la migraña? Porque estos patrones de buscar la aceptación siempre se instalan en la niñez, ¿no? O sea, un niño claro, que, por entonces ejemplo, hay papás llega, muy críticos, muy exigentes. claro, llega a casa, por ejemplo, papá, me saqué 19, ¿no? Y te dice, bueno, un Rodríguez no se saca 19, se saca 20, ¿no? Entonces, se valoraba mucho la nota y no el esfuerzo. Entonces, el 20, que en realidad pues, es una nota y al final no determina nada, lo sabemos hoy, pero ese 20, cuando sacas 20, no te dicen y te aplauden ni te alaban, sino te dicen, muy bien, era hora de que saques 20, ¿no? Entonces, Es tu como que obligación. siempre, exacto, es tu obligación y es tu deber y la aceptación del padre no se da, entonces te genera un patrón de siempre esforzarte para conseguir esa aceptación, pero nunca la consigues, ¿no? Y lo haces con tu jefe, Claro, con pues tu no, lo marido, peor con de tu todo, trabajo, con todo. sí, lo peor de todo es que te corta un poco esa posibilidad de que tú mismo te aceptes, porque estás tan dependiente de esa aceptación externa, ¿no? Que al final no sabes ni siquiera lo que quieres, solamente estás haciendo lo que los demás esperan de ti, y eso es muy agotador, ¿no? Y eso se instala desde niños, obviamente, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, imagínate, pues, un hijo no deseado. Imagínate una niña que nace, pero en realidad quieren un hijo hombre. Imagínate un hijo que los padres se casan porque están embarazados y en verdad todo el día lo ven al hijo como un problema y el hijo tiene que esforzarse para demostrarle a sus padres que vale la pena. O sea, Un, son un, un, situaciones... un, un segundo hijo o hija donde el mayor es el perfecto y el segundo hijo tiene que luchar para alcanzarlo, ¿no? Y Donde, claro, y no se donde los reconoce a sí papás lo mismo. aplauden, le hacen mimas al mayor y la menor, pues, ay, hijita, tú también, ¿no? Entonces eso desvaloriza, sobre todo de niño, ¿no? Claro. ¿Qué Entonces, hay pero con, cada uno de esos hijos es único y diferente y tiene sus cualidades que lo pueden ayudar a salir adelante y sobresalir, pero como que tienen un patrón externo demasiado rígido que no les permite llegar a ese autoconocimiento, ¿no? Y al final volvemos a que es una percepción de la realidad. No queremos decir que el Exacto. papá fue malo, sino así lo percibió este niño de pequeño y instaló un programa de buscar siempre la aceptación de la autoridad del padre, ¿no? ¿Qué hay de la migraña y el alcoholismo del papá? He leído algo por ahí Bueno, de eso. el papá alcohólico es un papá desvalorizado, ¿no? Es un papá que no, que digamos como que no tiene el bien, o sea, hay varias posibilidades, ¿no? El papá no tiene bien la cabeza, ¿no? No hace su rol de cabeza del hogar. Entonces, los hijos compensan muy tempranamente ese rol de cabeza de familia porque el papá no lo ejerce, porque de repente siempre está entre pisco y nazca, ¿no? Pero también hay otra posibilidad de que el padre alcohólico sea violento y que los hijos sean muy desvalorizados, porque por más que hagan, nunca van a ser reconocidos por el padre, porque el padre tampoco tiene la posibilidad de sentirse él mismo contento de sí mismo. Entonces, ¿qué cosa le va a reconocer a los hijos? Claro, y es un ¿No? padre que es ausente, es un padre que prefiere estar fuera tomando que estar en casa con los chicos, y cuando llega lo que genera es violencia, entonces genera una desvalorización importante, ¿no? Indiscutiblemente genera una desvalorización, una carencia también, ¿no? Y como que tú tienes esa experiencia de que tú no... Los niños leen así, ¿ah? Yo no soy suficiente para mi padre para que deje de tomar. Yo no soy suficiente para mi padre para que mi padre esté en la casa para compartir conmigo una cena. Yo no soy suficiente para mi padre para que mi padre me haga una caricia. Así lo leen los niños. Entonces Yo ellos soy, siempre se sienten... yo soy
desvalorizada que mi papá trabaja tanto también, ¿no? Claro, mi papá por mi culpa tiene que trabajar tanto y si yo no estuviera, mi papá estaría feliz. O sea, cosas así, ¿no? Porque mi papá tiene que trabajar para que yo coma. Mejor yo no hubiera nacido, porque así mi papá no tendría que trabajar tanto. Perfecto, ¿no? Entonces, la migraña es un estado de desvalorización que activa Sí. todo un sistema De digamos, agotamiento, de sacrificio, y de ¿no? De exigencia, ¿no? De desgaste, autoexigencia. de Exacto. autoexigencia, exacto. Pero sin solución, ¿no? Porque es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, tú podrías, o sea, tú cuando corres tus carreras, estas maratónicas que haces tú, obviamente tú obtienes una satisfacción. O sea, no importa si quedas en primer lugar o en segundo lugar, Ah, igual obvio, nadie te obvio. lo bailado. O sea, Sí, corres, disfrutas, sudas y ya. Pero la carrera maratónica que vive una persona desvalorizada no tiene satisfacción. llegas ¿Entiendes? y no, no te Nunca genera da la felicidad. talla, nunca da la talla, nunca es como los hijos del vecino, nunca es como el hijo mayor, nunca es como el hijo que el papá le hubiera gustado ser, o a veces los mismos papás se ponen como ejemplo, porque yo cuando tenía tu edad, ¿no? Entonces generan, digamos, un conflicto de desvalorización para los hijos. Y ellos en Así realidad es. no son conscientes, ¿no? Claro que no, no, no Sí. son conscientes para nada, porque la idea es despertarlos esa conciencia para que se revaloricen y que obviamente no tienen que buscar la bendición o la aceptación de la autoridad en ese caso, porque al final somos nosotros los que nos tenemos que valorar, ¿no? Valorar el esfuerzo, el resultado O sea, es invariable, ¿no? nosotros tenemos Nosotros, que agradecerle a los padres que nos dieron una vida, que se preocuparon por nosotros y nos dieron lo que tenían para darnos, y a partir de eso tomar, digamos, nuestra propia responsabilidad de qué hacemos con esta vida que nos han dado, ¿no? Ser felices, construir nuestro propio camino, librarnos de las rutas trazadas, que aunque sean cómodas y bien dibujaditas, no nos llevan a buen puerto a nosotros, ¿no? así es. Entonces, acá la frase tal vez de una migrañosa o un migrañoso es, nunca nada es suficiente, ¿no? Exacto. Ahí, ahí me lo Sí. ponen. Nunca nada es suficiente y para librarme de la migraña tengo que amarme incondicionalmente y reconocer que todo lo que hago es suficiente y no tengo que Excelente. hacer más, Entonces ¿no? vamos ahora entendiendo esa parte emocional que hay que trabajarla junto con la medicación, junto con los cambios de hábito, junto con reincorporarnos a hacer ejercicios, junto con la modulación del estrés, ¿no? Entonces quiero resaltar eso que obviamente, y eso sucede, ¿no? Si trabajamos la parte emocional, podemos mejorar, pero si realmente queremos sanar, tenemos que tratar otros aspectos, ¿no? Entonces, de la parte médica, mi recomendación número uno para la gente con migraña. Primero, eh, tratemos de encontrar esa parte emocional que originó la migraña, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, además de eso? Bueno, yo recomendaría que independientemente de que no lo encuentres, que comiences cada día a revalorizarte y a zafarte de condicionamientos externos que te tienen atrapado y que no te dejan disfrutar cada día, ¿no? O sea, que seas feliz de ser tú y no trates de ser como nadie, sino solamente como tú mismo, y que lo que los demás te digan no te debe importar, ¿no? Porque realmente una persona que sufre migraña ya es un adulto, entonces debe partir un poco de reconocer, en vez de reconocer que me hace daño, que comience a reconocer que le hace bien y que comience a hacer esas cosas. Exacto, ¿no? Otra recomendación es importante que haga una dieta muy saludable, ¿no? Lo que es inflamatorio puede generar inflamación, ¿no? Y acá nos preguntan, empecemos ya con un poquito de preguntas. Acá Blanca nos pregunta, ¿por qué uno se exige tanto? ¿Esto es un tema genético? ¿Es de personalidad? ¿Por qué una persona se puede exigir tanto? Bueno, es un condicionamiento social, ¿no? Nuestros padres nos exigen,
a nuestros padres les exigieron, la sociedad te espera con nosotros no queremos ser menos que otras personas, pero nada de esto es suficiente para que yo me enferme, ¿no? Nada de esto es una justificación válida para que uno viva enfermo, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer todas estas situaciones externas que se convierten en exigencias y comenzar a renunciar y a separar un poco la paja del trigo y quedarse con lo que realmente vale la pena, ¿no? No hay que O confundir sea, sí, renunciar del trabajo, ¿ah? No estamos diciendo que renuncien al trabajo y no se estamos vayan al diciendo Caribe. renunciar al trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, estamos diciendo que si te piden que trabajes sábado y domingo y que no tienes descanso y que terminas durmiendo a las 10 de la noche porque esa es la única forma como vas a ascender de puesto, pues qué importa, no asciendas de puesto, pues, o sea, tu vida vale más que eso, ¿no? Y por último, anda, si realmente no estás contento en el trabajo y crees que podrías encontrar otra cosa mejor, revalorízate y busca otra cosa mejor, o realmente si tú eres tan bueno haciendo tu trabajo, sin tanto sacrificio lo vas a lograr igual. No tienes que estar siguiendo un poco, porque la gente se estresa tanto y que se queda trabajando de trasnoche y ya no rinde igual tampoco. O sea, es Exacto. como que la cantidad de tiempo que trabajas no es sinónimo del rendimiento que tienes. O sea, tú puedes trabajar mucho más eficientemente si estás tranquilo, contento y Y, descansado, y que esto si es estás agotado. genético. ¿Esto es genético? ¿Qué dirías? ¿Qué cosa es genético? Que la Este gente se tema de exigirse sobreexija. tanto. Sí, Mira, para mí genético y heredado, copiado, imitado, eso todos son sinónimos, ¿no? Cuando algo es genético quiere decir que viene como un repertorio de conducta en tu ADN, pero eso no quiere decir que no lo puedas cambiar. O sea, tú puedes ser consciente de ya mi mamá, mi papá, mi abuela, mi bisabuelo, todos trabajaron como un burro. ¿Y yo quiero seguir haciendo eso? No. ¿Cómo se murió mi papá? ¿Cómo se murió mi mamá? ¿Cómo se murió mi abuela? ¿Cómo se murió no sé qué? ¿Yo quiero terminar igual? No, quiero hacer otra cosa diferente. Hazlo. Haz un plan. Eso es lo que hacemos muchas veces en los talleres. Le ayudamos a la gente a hacer un plan de cómo salir de ese condicionamiento interno. Para que puedan ser libres y estar, no solamente libres, ay qué bacán, disfruto mi vida, sino también para que estén sanos, claro que sí, ¿no? Y ¿no? yo complementaría lo tuyo, que aunque definitivamente hay un factor genético, porque, por ejemplo, hemos visto hijos adoptados que tienen un patrón de comportamiento y conducta diferente a la de los padres, ¿no? Entonces ahí hay un factor genético de comportamiento, pero también hay un factor aprendido, ¿no? Tú puedes tener la genética, pero si en tu casa te educaron de otra manera o los padres te dieron un mensaje diferente, ese gen se desactiva y ya no eres tan exigente, ¿no? Entonces no hay una respuesta a eso, sino hay que evaluarlo individualmente. Así es, así Acá es, Giancarlo nos totalmente de acuerdo. pregunta qué significa exactamente revalorizarte. Ir a la bolsa de valores y venderte, ponerte una camisa o unas zapatillas de marca, ¿qué es revalorizarte? Ya, buena pregunta. Revalorizarte significa quererte como tú eres y no tratar de ser otra persona diferente. O Oye, sea, es complicado, ¿no? Porque todos queremos ser como los, ¿quién? no sé, pues tenemos modelos, ¿no? Hoy por hoy los chicos quieren ser Tenemos modelos, pero Ronaldo, ¿no? sí, cuando sigues los modelos, consigues, digamos, imitar a esa persona que es tu modelo, pero no consigues la felicidad que de repente esa persona tiene. O sea, solamente eres feliz cuando puedes ser tú mismo y disfrutas de ser tú. No vas a conseguir la felicidad porque haces lo mismo que otros hacen. Ese es irreal. Exacto, pero digamos, eso es revalorizarte, es decir, yo soy tal y me quiero como Claro. tal, y el que Mira, quiere que me acepte, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Una vez trabajé con un chico que tenía una neoplasia muy agresiva, que le hicieron una cirugía y a la semana le volvió a crecer el 1,5 kilos de tumor que tenía internamente. No creo que me esté escuchando, pero posiblemente sí. Ahora, este chico tenía una historia muy traumática de su vida. Hicimos un ejercicio para reconocer y aceptar esta historia tan traumática de su vida, de abandonos y de no conocer su origen y muchas cosas. Pero después cuando él procesó todo eso, dijo, bueno, ahora me doy cuenta de que eso que yo soy
me hace ser yo, o sea, esa historia única y diferente, que puede ser triste, complicada, dolorosa, pero es mía, nadie más la tiene, ¿no? Exacto. Como dice una canción ¿cómo se llama? Creo que de Jorge Drexler, que dice, el talón de Aquiles le hace ser Aquiles A a Aquiles. Aquiles, ¿no? O sea, claro, o sea, ese talón, esa cosa diferente, única de él, lo hace ser él. Y él no se achica por tener un talón vulnerable. Nosotros no nos achicamos por ser únicos y diferentes. Pero si nosotros queremos ser como otros o queremos estar en el más media, o sea, siempre vamos a estar desvalorizados. Porque, ¿por qué los demás van a ser? O sea, no te digo, vivimos en una sociedad donde tenemos que trabajar en equipo y colaborarnos y nadie se tiene que meter el codo ni meter cabe, ¿no? Pero eso no significa ser iguales, porque el ser diferentes, así como la biodiversidad, te potencia, es un valor, Sí, claro que sí. ¿no? Revalorizarse es aceptarse como uno es y sentirse único, ¿no? Si Y tú conoces, no por buscar. ejemplo, a Juancho y a Rocío, ¿no? Ellos Claro. me contaron que hace tiempo, ellos les gusta mucho el tema de la agricultura, entonces ellos conocieron el tema del cacao y entonces había unas personas que vinieron así como ONGs a traer semillas de cacao, porque el cacao para que produzca más, para que se pueda vender más, para que la gente pueda vivir de la agricultura y qué sé yo. Y al final con el tiempo, después ya nadie compraba ese cacao que producía abundante y que con semilla especial y qué sé yo, la gente quería el cacao diferente, el quecho, el aymara, el chuncho, el no sé qué, el que ya no había casi porque lo habían depredado para sembrar este wow que había traído importado, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Esos sabores específicos de los diferentes cacaos autóctonos, ¿no? Que nadie los valoraba porque nadie los conocía, en verdad, tenían un sabor especial. Y cuando ya nos globalizamos, vinieron a conocer nuestras cualidades únicas y diferentes y se enamoraron de esos productos que tienen un sabor diferente que tenían el cacao que todo el mundo tiene. ¿Me entiendes? Entonces, Exacto. si nosotros nos revalorizamos a nosotros mismos, yo por ejemplo, soy un ejemplo. Yo era un médico frustrado. O sea, mi sueño era ser médico, como tú, como X, como fulano, como mengano. Pero no sabía que me estaba perdiendo de algo que yo podía ser única y diferente, que podía ser pues una terapeuta descodificadora, que podía entender los síntomas de esta manera. No me lo imaginaba. Pero esto me apareció en el camino y es como si yo hubiera nacido para esto. O sea, realmente me fascina hacer esto. Me Sí, fascina, me claro. fascina. Y te hace feliz y eres exitosa, ¿no? Y justo quería Sí. reforzar eso porque ahí Elisa nos dice, pero eso no significa ser conformista. No, 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 no. Conformista es quedarte más bien en el Elisa, ¿qué status hacer es? quo. Es aceptar lo que tienes y si eres no, la cosa es valorizarte a ti y esa valorización que te potencia a tu máximo éxito Mira, y cuando tal tú vez, ¿no? haces, yo creo que cuando las personas hacen lo que les gusta y lo hacen bien, nunca van a tener este fracaso. Porque cuando tú haces algo que te gusta y lo haces bien, o sea, siempre vas a ser exitoso. O sea, no te tienes que preocupar porque si vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero. Porque Porque yo te vas a cuento salir que adelante. igual que tú, ¿no? Yo, por ejemplo, si me retrocedo hace 5 años, yo tenía miedo de hablar de estos temas, ¿no? Como que medía a la persona y le decía, a ver si le digo, a ver si no le digo, o sea, como con miedo a abrirle este tema porque no sabía cómo iba a reaccionar. Digo, este doctor está loco, me está hablando de estas cosas, ¿no? Y obviamente también tenía mucho miedo de no encajar en el sistema médico convencional. Entonces yo no hablaba con mis colegas de esto, ¿no? Entonces estaba desvalorizado y no crecía y no sentía que estaban en mi camino, ¿no? Hasta que llegó un momento en que pues aprendí más, me sentí mejor, me sentí más auténtico y ya está, y di el salto. Y hoy me siento feliz de estar donde estoy conversando contigo sobre estas cosas y ya no me importa que digan que estoy loco o no estoy loco, o que estoy equivocado, en qué artículo científico has demostrado que esto es así, ¿no? Entonces, ¿no?
valga la palabra, me vale madres porque ya me valoricé o estoy en ese proceso de valorización y no soy conformista para nada, ¿no? Sí, no creo que se trate de conformismo, no, no. El conformismo sería, al contrario, renunciar a tu sueño y a tu identidad para encajar en la expectativa de los demás. Eso sería conformismo, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, María Eugenia, ya estamos con el tiempo, yo creo que hemos completado casi la hora. Mosto. Últimos análisis, últimos comentarios, últimos consejos para despedirnos de toda Para esa despedirnos, gente hasta linda que la nos ha visto. próxima. Hasta la Sí, han quedado próxima. muchas preguntas, nos han preguntado el origen emocional de una serie de enfermedades. Digamos que es Bueno, un vamos primer a ir capítulo, diciéndolo. sí, de ir hablando de algunas cosas Ujú. específicas para ir dando mensajes de cómo trabajar. Felices de haber compartido esto y que trabajemos de manera integral. Somos seres humanos, bio, psico, emocionales y sociales, ¿no? Y todo va a depender Así. de esto. Entonces, no sé, algo que quieras decir, saludar. Bueno, que las personas que nos han escuchado se mantengan abiertas a aprender, ¿no? Porque no solamente van a aprender de lo que nosotros le vamos a decir, sino van a aprender de ellos mismos también, de cómo reacciona su cuerpo, de cómo se expresa su cuerpo, de cuáles son sus emociones reprimidas o cuáles son sus heridas del pasado. Y eso los va a llevar a curarse y a ser más felices también, ¿no? Para mí ser feliz y estar sano son como dos caras de la misma moneda también. Claro que sí. Felices Ok. de haber estado acá, es un momento feliz. Gracias, María Eugenia. Gracias. Un abrazo fuerte a tu esposo. Sé que han tenido una pérdida dura esta última semana, Sí, pero es sí. parte de la vida y es lo que nos Es parte toca de la vida. Sí. Sí. y sigamos para adelante, ¿no? Sin expresar nuestras emociones. Expresémoslas, abracémoslas. La emoción Exacto. no expresada nos enferma, la enfermedad es una oportunidad para sanarla y trabajémosla de manera integral y tenemos en el instituto los profesionales para ayudarlos, ¿no? Por supuesto, encantada. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao a todos.